Érase dos peces jóvenes que nadaban juntos cuando de repente se toparon con un pez viejo, que los saludó y les dijo: «Buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua?». Los peces jóvenes siguieron nadando un rato hasta que eventualmente uno de ellos miró al otro y le preguntó: «¿Qué demonios es el agua?». Del mismo modo en que David Foster les dijo a los graduados del 2005: «No pretendo ser el anciano pez que explica el agua. Solo soy una persona que hasta ahora se da cuenta de que las realidades más importantes y obvias son a menudo las más difíciles de ver y explicar. Y es que el arte es uno de esos ámbitos que se encuentra en muchos de esos matices. Fácilmente podríamos ir a nuestra página de confianza y ver su significado para saber qué es el arte. Y sin embargo, habría una multitud de gente contradiciendo dicha definición, y así sucesivamente hasta terminar en una especie de guerra campal. Y es que el enfoque del arte visto desde el objeto mismo viene de una larga tradición filosófica que se remonta desde Kant con su crítica del juicio y sus postulados de las bases de la estética, lo bello y lo sublime, los cuales cuentan con fuertes raíces de los conceptos de la Grecia clásica. El objeto deberá apelar a unas características propias de lo que él llama el sustrato suprasensible de la naturaleza, es decir, donde existen todas las verdades. Deberá ser admirado en y por sí mismo y deberá apelar a lo mejor de nuestra naturaleza. Concepciones que alcanzaron una posición predominante en el pensamiento occidental. Las ideas de Kant fueron desarrolladas por sus seguidores de manera casi religiosa que se pueden ver incluso hoy en día. Ese arte sagrado que es más profundo y elevado que las actividades cotidianas y que revela verdades más allá que están fuera del alcance de la ciencia. Los inicios de un cambio de paradigma comenzarían, como era de esperarse, por uno de los seguidores de Kant, el norteamericano Arthur Danto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tiene que ver con el factor histórico. La concepción de las obras de arte iban desde la representación con la aspiración a imitar la naturaleza lo más fiel posible, para pasar al modernismo que exploraba el potencial de los materiales, y como punto culminante en la década de los 60 con el arte pop, en especial con el trabajo de Marcel Duchamp, Andy Warhol, entre otros, porque su trabajo era prácticamente indiferenciable del material de origen del supermercado, lo que rompió los cánones de la concepción artística en las obras de arte. No se necesitaba que los objetos artísticos fueran especiales o tuvieran cualidades físicas particulares. Así fue como Danto y otros teóricos llegan a la conclusión de que cualquier cosa podría ser arte, no por su aspecto físico, sino por cómo era mirada, cómo era pensada. Por lo que hoy por hoy la pregunta ya no es ¿qué es arte?, sino ¿cuándo es arte? Una obra de arte es cualquier cosa que alguien la considere como tal. Aunque es una declaración que nos lleva al abismo del relativismo, siempre hemos estado en ese abismo. Debemos ser cautelosos si decidimos entregar nuestro criterio a los especialistas, porque podría conllevar a un elitismo. Mi experiencia cuando contemplo la obra es más elevada que la tuya, o mi arte culto es mejor que el arte para las masas. Y eso es una afirmación sin validez, dado que no podemos conocer las experiencias interiores de otras personas. Es más, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo sabríamos si una experiencia es más válida que otra? Tampoco podemos confiar plenamente en el carácter del significado propuesto por el artista, dado que el significado no es inherente a los objetos. Los objetos pueden tener infinidad de significados. El significado es un elemento que aportan quienes interpretan a los objetos, porque si no, sería entrar en un círculo vicioso. El crítico deduce su intención a partir de la obra y luego, haciendo el proceso inverso, decide si la obra es idéntica a la intención. Además, no tenemos un acceso válido a las intenciones de los creadores, por el mismo caso de la subjetividad. Incluso desconocemos la identidad de muchos de los creadores de las primeras obras de arte. Aunque esto da paso a una perspectiva caótica frente al mundo artístico, prefiero adoptarla, porque permite dejar esas categorías pomposas y elogiosas del arte. Lo acerca más hacia nosotros, humaniza a los artistas que llegaron a ser caracterizados como seres con cualidades divinas y virtuosas, a ser personas con sus cualidades y defectos, que trabajan duro por mostrar una visión del mundo y dedican su tiempo a esos instantes que podrían sentirse eternos y llevarnos a reflexiones realmente elevadas, a contemplar una diversidad de actividades, desde lo más cotidiano a lo más extraordinario, y tener una actitud abierta frente a los gustos de los demás. Porque el arte a fin de cuentas es un mecanismo de escape a la realidad circundante. Somos seres que apenas llevan 100.000 años en este mundo y que el modo actual de vida lleva apenas unos 3 siglos de implementación.
por lo que nuestro ser pide maneras y medios que nos permitan exteriorizar, identificarnos, entre otras formas para lidiar con esa animalidad latente, alejarnos por un momento de la jungla de asfalto y tener una introspección. Todo esto de una manera sana, porque vaya que si hay formas de escape. Aunque esta es una perspectiva que trata al arte como algo intrínsecamente bueno, hay que tomarlo con cuidado, porque en primer lugar, sin humanos no hay arte, y aunque es algo obvio, la tendencia a la orientación de los esfuerzos y recursos por parte de las sociedades actuales están más del lado de la preservación y cuidado de las obras de arte que del aprendizaje y adiestramiento en las disciplinas artísticas a nuevas personas, porque cuando se anteponen las obras de arte antes que las personas ocurren casos como la Segunda Guerra Mundial, donde se invirtieron toda una serie de recursos para salvaguardar el arte, transportándolo a zonas seguras, ocultándolo y manteniéndolo, mientras que para los civiles se les permitía lo estrictamente necesario. El ejemplo culmen era Hitler. Después de su intento por volverse artista en la Academia de Bellas Artes de Viena y fallar, se volvió el Führer y ya estando en el poder destinó importantes recursos en tratar de convertir a la nueva Alemania en la nueva capital cultural del mundo. Tenía una sensibilidad artística remarcable en música, ópera, pintura y un largo etcétera. Tanto así que mientras estaba perdiendo la guerra, Hitler veía en los bombardeos una oportunidad para el remodelamiento de ciudades al juicio de la vanguardia artística. También mantuvo las funciones de la ópera funcionando incluso cuando Rusia se encontraba en plena invasión a Berlín. Y al final de cada función se encontraban los soldados a las salidas repartiendo las píldoras de cianuro. El arte no nos hace buenos por antonomasia, el arte toma valor desde un punto práctico. Cuando se acerca a las personas, las instruye y les permite hacer. Esto con una doble finalidad, cumplir con la función de mecanismo de escape, el hacer que el estrés o lo que aqueje se vaya volando cuando en las manos se sienta el deseo de no parar. Y por otro, darle herramientas para expresar a los demás parte de su mundo interior y desarrollar el gusto propio que le permita valorar las obras de arte desde una perspectiva mucho más cercana, que le dé a entender el verdadero valor tanto técnico como imaginativo en el desarrollo de las mismas, ver el arte como una relación bidireccional y no pasiva por parte del espectador. Porque algo muy mal está en el mundillo del arte cuando se erigen templos a su adoración, siendo que el inicio de muchos movimientos artísticos eran de carácter antisistema. Los museos solo son un montón de mentiras, decía Picasso. Son bastiones del nacionalismo triunfalista, y es paradójico cómo en sus templos de la verdad se deben reunir las eternas obras que desprecian, denuncian y ridiculizan los valores que estos mismos templos alaban. Algo está muy mal cuando obras, maestras o no, se venden por cantidades absurdas de dinero, mientras su autor en vida haya tenido que sufrir y morir en la pobreza. Algo está mal cuando una exposición en vez de develar trata de ocultar y de excluir, con tonos elitistas en donde el concepto y la idea la entienden solo unos pocos, que el artista valga más que su obra y se nos presente como algo impuesto. Pero para que comience un cambio debemos saber mirar, que el artista nos muestra aquellos mundos distantes pero no tan distintos del nuestro, porque conociendo la obra de arte muchas veces entendemos mejor lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Admirar a aquel hacedor que nos resuena. Para finalizar, dejo un pensamiento que plasma mi respeto por la persona que se arriesga a hacer algo. De Theodore Roosevelt, El hombre en la arena. No es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica que podría haber hecho las cosas mejor. El mérito recae en el hombre que se halla en la arena, cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. Cuenta el que lleva a cabo sus acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte, saborea el triunfo de los grandes logros, y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo. Así nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías que ignoran tanto la victoria como la derrota.